prístina de nuestro comandante Chávez el 4 de febrero con sus sueños, y que late en su corazón ese sentido de justicia, como han hablado los jóvenes y los viejitos en esta tarde de hoy, y como se ha escuchado ese hablar en todos los 4 costados del distrito Alto Apure? ¿O será que a ese comandante Chávez y a esa idea del socialismo, que es lo que debería realmente instaurarse finalmente en todo nuestro continente, lo representan aquellos que le roban la comida al pueblo porque se le quitan hasta los mercales? Me pregunto yo, alguien que le quita el mercal al pueblo y que lo esconde para usufructuarlo a nivel simplemente familiar, alguien que incluso pasa para Colombia mercal, cabilla, cemento, e incluso hasta droga, para que lo sepan, y seguramente que hay algunos de los que están acompañando a aquel candidato, pero quiero que lo sepan, porque aquellas canoas que se fueron para allá, para Puerto Infante, no tenían talco. Entonces yo me quiero preguntar, ¿quiénes son los traidores al pueblo y quiénes son los traidores a la memoria de Chávez? Nosotros estamos aquí por la memoria de Chávez, por hacer un gobierno digno, por hacer un gobierno justo, por hacer un gobierno responsable, y no esa cuerda de sinvergüenza que se han posesionado de ese partido, y por eso nosotros los llamamos los disfrazados. Revolución dentro de la revolución. No importa si el abuelito es sordo, ha perdido el sentido de la vista o prácticamente se ha quedado sin memoria. Más allá de sus capacidades físicas o mentales, es una persona que merece respeto. Es importante que les tengas paciencia, que no les griten, que los ayuden cuando lo necesiten. Recuerda que la vejez es una condición a la que probablemente llegarás algún día. Trata a los abuelos como a ti te gustaría que lo hicieran contigo. Promueve un comportamiento similar entre los tuyos. Valoremos la experiencia y la sabiduría reflejadas en hombres y mujeres de canas doradas. Celebremos junto a ellos la experiencia, la vida y el saber. Por una mejor convivencia, creamos conciencia. Este es un mensaje de Jorge Rodríguez, alcalde del distrito Alto Apure. Una mirada al distrito. Obras a la vista de todos. Alcalde distrital. Seguimos juntos construyendo futuro. Solo un ojo sabio puede determinar la fertilidad de la primera semilla. Solo unas manos decididas son capaces de sembrarla profundo en la tierra. Y solo el cuidado en el tiempo la hace germinar y crecer. Sembrando, somos el Alto Apure. Revolución dentro de la revolución. Yo estoy aquí para ratificar, sin duda, que Jorge Rodríguez, Alfredo Rodríguez Aguilera, con sus concejales generales e indígenas, y todos los concejales del municipio Pay, los 9, los 8, más el indígena, serán candidatos de vanguardia bicentenaria republicana hasta el 8 de diciembre. Vanguardia no negocia con la dignidad
y la vergüenza de los compatriotas. Revolución. Dentro de la revolución. Estamos de vuelta, amigas y amigos televidentes, con más de A Viva Voz. El profesor Carlos Escobar nos acompaña hablando de una efeméride bastante interesante. Ernesto Che Guevara, 46 años de la muerte de este personaje de la historia latinoamericana que marcó precedentes en todas sus luchas y reivindicaciones sociales. Seguimos comentando, Carlos, en este marco de la revolución en Venezuela, donde se ha seguido principalmente el legado de estos luchadores y de estos personajes históricos que han marcado lo que es la ideología de inclusión, la ideología de la participación protagónica en el marco de la mayor suma de felicidad posible para cualquier conglomerado social o en áreas determinadas. Bueno, fíjate, el Che es un ícono de hacer revolución en el mundo, pero también ha sido un ícono de nuestra revolución bolivariana, como Bolívar, como Miranda, como Sucre, como Zamora, como Chávez, sencillamente como Chávez. Y hoy reiteramos esto en el marco de los procesos sociales que estamos viviendo en Venezuela. Hablábamos del Che escritor, el Che apasionado por la fotografía, del Che estadista, del Che escritor. Un ejemplo de ellos cuando él ingresa a Bolivia, ¿verdad? Creo que fue un 3 de julio del 66, y el 7 entra él a la montaña, se interna a la montaña 4 días después de haber salido de Cuba, disfrazado, porque recordemos que todo lo que olía en América Latina a Cuba, a Fidel, al castrocomunismo, a la satanización esa que tenían los medios del imperio y los gobiernos arrodilladores del imperio en nuestra América, incluyendo Bolivia y Colombia y otros países, incluso Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, todos estos países están influenciados por la mano imperial, por el imperio norteamericano, pero detrás de ellos es la CIA. Entonces, estos compañeros combatientes buscaban sus estrategias. Entonces el Che entra a Bolivia, ¿verdad? Y empieza a hacer lo que es el diario del Che. Fíjate, aquí está, el diario del Che, desde el día que entró hasta el día de su captura. Es importante explicar bien que el Che, un día como hoy, 8 de octubre, fue capturado y apresado pues por los gobiernos, el gobierno de Bolivia, ayudado por la CIA. Cuando se enteran que hay columnas guerrilleras en Bolivia moviéndose, la CIA de inmediato envía aviones, apoyo logístico, armamento, el imperio, tratando de frenar las revoluciones. En ese caso, la revolución cubana, la revolución americanista del Che. Y entonces, el Che entra allí y empieza a escribir todo el día a día, lo que pasó en sus días. Y por eso sale el diario del Che en Bolivia. Es una edición muy interesante que recomendamos a los revolucionarios de estos tiempos. Porque parece mentira, aunque yo nací en esta generación y quizás... Y en esta revolución, nací en esta revolución desde el pensamiento y la acción revolucionaria. Y estoy en un proceso de formación en el pensamiento y en la acción revolucionaria, pero también en la teoría crítica revolucionaria de este proyecto, de este proceso, que a muchos hoy por hoy no les gusta nuestra forma de decir y de hacer las cosas, pero es que nosotros estamos obligados todos los días hacer la revolución, cambio constante, transformación constante de una realidad y por supuesto siempre del lado del pueblo. Ahora, el Che nos enseña a nosotros profundas reflexiones en estos tiempos actuales, de que hay que cambiar todo lo que esté malo, de que hay que buscar la forma de cómo nosotros mantenemos el proyecto, de cómo mantenemos la idea viva, la idea generadora. Por supuesto que no podemos mantenerla, como lo decía el Che, a palo.
No podemos tener, hacer pensar o hacer mantener o sostener una revolución a palos o una idea a palos. Nosotros tenemos que ser capaces de desmontar esas matrices de opinión con nuevas ideas generadoras que nos permitan transformar un proceso revolucionario. No podemos estigmatizar a la gente sin conocer su pensamiento y su acción, sin revisar profundamente qué es lo que realmente necesita o requiere ese sujeto humano. Te voy a hacer una pregunta que me parece bastante interesante en este tiempo, ¿no? Cuando se habla de revolución y de seguir un legado que ha dejado el comandante eterno de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, que igual que el Che, es reconocido hoy en toda Latinoamérica y en todo el mundo como una de las personas, uno de los personajes que impulsó la revolución socialista, en el caso de nuestro país, de Venezuela. Yo recuerdo, y haciendo alusión a algunas alocuciones del presidente Hugo Chávez, donde él hablaba de las 3 R's, habían cosas que habían que mejorar dentro del proceso revolucionario en Venezuela. Actualmente se habla de un legado que ha dejado el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en todas sus alocuciones, en cada uno de sus presidentes, daba una enseñanza diferente cada día. Cada vez que tenía la oportunidad de enseñar algo nuevo para hablar de las transformaciones que tú me vienes mencionando, él lo hacía. En este sentido, ¿qué significa seguir el legado de Chávez en este tiempo? Fíjate, anoche yo estaba observando a Telesur una entrevista que se le hacía a uno de los maestros del comandante Chávez, a Pérez Arcay. Sin duda alguna, uno de los hombres más brillantes. Yo me preguntaba qué se sentirá ser maestro de Hugo Chávez. ¿Qué sentiría Pérez Arcay en ser maestro de Hugo Chávez? Yo me podría estar preguntando hoy, cuando en el mañana de repente algún médico de los que hoy están en proceso de formación sea uno de los hombres importantes que pueda conducir o dirigir los destinos de esta patria o los destinos de nuestro municipio, sentirse uno orgulloso de repente lo pueda vivir si mantengo esta responsabilidad de compartir conocimiento con mis estudiantes. Pero en estos tiempos de hoy, parafraseando un poco al Che, se ha de estar a la altura de los grandes compromisos de la historia. El Che, ejemplo vivo. El Che era de los que cuando él miraba a su columna que había desorden, o a sus compañeros que se cometían injusticia, de inmediato tenía una habilidad interesante en cuanto a colocar orden dentro de sí y establecer las reglas claras dentro de sus compañeros de combate. Era el que no permitía y el que cuando en momentos difíciles se paraba al frente y decía: estamos a un paso de ser los grandes hombres de la historia de la humanidad, pero también estamos a un paso de ser realmente hombres. Quien no está dispuesto a cumplir estas dos misiones, a ser un gran hombre para la humanidad, pero a ser hombres y demostrarlo en el combate, abandone, váyase de la columna. Está a tiempo de irse para su casa. Realmente nosotros hoy día en Venezuela son muchos los que han abandonado el proyecto revolucionario, son muchos los que han traicionado el proyecto revolucionario, pero vemos muchos que también estamos dentro de esa teoría crítica revolucionaria con la idea de construir la revolución y el socialismo, desde la trinchera de lucha que nos corresponda, aunque los adversarios nos estigmaticen, aunque esos adversarios puedan generar matrices de opinión que trate de desfigurar nuestra forma y nuestra acción revolucionaria en este proceso de transformación. Y más aún, los aportes que desde cada uno de los espacios le estamos dando a la revolución. Podemos decir entonces que el Che, así como se separó del partido de Cuba, hoy revolucionarios, podemos decir, no estamos atados a un partido, no estamos atados a una persona, estamos atados a un proyecto
estamos atados a la idea y a la acción de transformar una humanidad entera, por la cual, así como el Che, también Hugo Chávez, nuestro maestro, me parece bastante redentor, interesante, entregó su vida. Me parece bastante interesante lo que hablas, porque se habla de seguir un legado del comandante eterno de la revolución. ¿Hugo Chávez estuvo atado a algún partido? Hugo Chávez estuvo atado al pueblo. En reiteradas ocasiones lo dijo. Yo quisiera, incluso en Apure, cuando vino, dijo, si yo pudiera bajarme de esta tarima, recorrería las calles de San Fernando y luego me iría para allá, para el Orza, para el Arauca. Si yo pudiera, decía, porque él se debía al pueblo. Hoy nosotros, los revolucionarios de esta época, nos debemos al pueblo. Y estamos en un proceso de formación, Leonardo, porque para nosotros poder conducir una revolución, tenemos que prepararnos. No podemos conducir una revolución a capricho, a criterio o a imposición. Tenemos que conducir una revolución con idea transformadora, donde satisfaga la mayor suma de felicidad de la mayoría del pueblo venezolano. El término hacer revolución dentro de la revolución, ¿qué significa? El Che Guevara decía, no podemos tener sujetos asalariados, adoctrinados y becados. No podemos, porque van a ser simplemente sumisos o van a ser libres entre comillas. Y eso es lo que nos ha venido pasando en la revolución. Tenemos revolucionarios y revolucionarias asalariados y adoctrinados por el aparataje estatal. Y cuando esos revolucionarios o esas revolucionarias hacen crítica, sencillamente se les apaga su voz por el hecho de que hacen una crítica. Afortunadamente, nosotros tenemos que mantener el legado del comandante Chávez, y el legado de Chávez es la verdad. ¿Se aleja el legado de Chávez de las cúpulas partidistas? No se aleja. Siempre las cúpulas van a estar allí como rémoras, como hienas, como buitres. Se van a acercar al proyecto revolucionario solo por sus intereses, como lo han venido haciendo a través de los 14 años de revolución, la llamada hoy derecha endógena. Bien, nos gustaría ya para finalizar, ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Vamos a dejar este bloque de algo para seguir conversando, y con este bloque finalizamos, para que estén pendientes allí la parte de la producción, solo este bloque y finalizamos. Seguimos conversando con Carlos Escobar. En este tiempo se presenta, Carlos, una contienda electoral bastante divergente. Se van a elegir alcaldías municipales en todo el territorio nacional y por supuesto dos alcaldías emblemáticas, en el caso de la Alcaldía Mayor de Caracas y la Alcaldía Distrital del Alto Apure. Actualmente se habla de hacer revolución dentro de la revolución, se habla de seguir uno de los legados del comandante, que yo no lo he escuchado nombrar, pero hablan de seguir el legado de Chávez. Yo recuerdo que Chávez hablaba de revisar, de reimpulsar y por supuesto de dar un reimpulso a las cosas que no se hicieron o que no se están haciendo. En este sentido, en el marco de una contienda electoral, ¿qué significa para Carlos Escobar hacer revolución dentro de la revolución? Ya lo decía, se necesitan sujetos. Hablar de revolución en la revolución no es yo utilizar esa frase para ostentar el poder, para lograr sostener mi proyecto personalista. Hablar de revolución dentro de la revolución es revisar lo que está mal hecho y orientarlo a hacerlo bien. Ahora, seguir el legado de Chávez en el pensamiento y en la acción, hay que seguir el legado de Chávez en el pensamiento y la acción. Pérez Arcae anoche decía, Chávez lo sabía todo. Parece ser que él predestinaba todo. Chávez nos dejó todo listo, nos dejó todo para construir. Solo que indudablemente, y eso le ha venido pasando en toda revolución, cuando hay diversidades de pensamiento, cuando no hay, porque hay otra cosa, que se trata de imponer la disciplina con el sometimiento. Una cosa es la disciplina revolucionaria y otra cosa es el sometimiento sin discusión. Yo podría aceptar, como lo decía el Che, no se puede democratizar un ejército revolucionario. Pero sí, el proyecto bolivariano encartado en la Constitución habla de la democracia participativa y protagónica. No podemos cerrar.
el derecho de que la base participe en un proceso a través de un método de participación popular. Entonces decir que fue una orden y punto, a veces eso cala tajantemente en un proyecto de transformación y de cambio. Y por ende, está en peligro. Estamos en las puertas, la revolución bolivariana está en las puertas profundas de una crisis política, de una crisis social, de una crisis económica. ¿Por qué razón? Por la poca comprensión del momento histórico que estamos viviendo, por los antivalores, o mejor dicho, los valores del capitalismo, la mezquindad, la arrogancia, la prepotencia, la ignorancia, la presunción, el ser creído, el creerse saberlo todo, el creerse tener la razón. Por esta y otras razones de fondo profundo, es que estamos ante la profunda crisis, y una crisis que no se puede salir de esa crisis cuando empecemos a aplicar lo que tú decías, la revisión, la rectificación y el reimpulso. Pero la revisión sentándome honestamente con todos los sujetos y todos los sectores revolucionarios, desde cualquier espacio donde estén cada uno de esos sujetos. No podemos seguir vendados o enmarcados nada más en que es por aquí la conducción. Hay que conversar con todos esos sectores. Acá en lo local hay una crisis profunda, hay compañeros que han jugado un papel importante en cada uno de los espacios que le designó la revolución y que hoy se han empoderado de esos espacios para construir proyectos o abanderar proyectos personales o de grupos o de cúpula, al cual nosotros tenemos que hacer esa observación, respetando siempre el espacio de cada quien, con mucho respeto, porque más allá de los hombres está un proyecto de una humanidad próxima a nosotros, pero también de un legado que nos ha dejado un comandante. Indudablemente en este proceso hay participación de diferentes factores. Eso es interesante, porque eso también hay que verlo desde este otro punto de vista. Eso fortalece la democracia participativa y protagónica. Eso va a fortalecer la revolución bolivariana. Solo que, parafraseando la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y es más fácil que entre, ¿cómo se llama?, un camello por el ojo de una aguja, ¿sí?, que un rico al reino de los cielos, como que se dice por allí la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso es importante. El que tenga ojos que vea. Mateo 11:15. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ya para finalizar, Carlos, la última pregunta que te voy a hacer para despedir el programa del día de hoy, que estuvo bastante interesante, y recordar pues principalmente esos personajes de la historia latinoamericana. Me gustaría conocer qué lectura le da Carlos Escobar al hecho y la posición que tienen muchos cuadros del proyecto revolucionario de tildarte o llamarte antirrevolucionario, o en este caso o antirrevolucionario, esa es la palabra, o antirrevolucionario por no simpatizar con una cúpula partidista. En este sentido, ¿qué lectura le da Carlos Escobar a que te dicen que ya tú no eres chavista, si tú no perteneces a un partido político, que ya tú no sigues el legado de Chávez, porque tú no perteneces a una cúpula partidista, si el legado de Chávez va más allá, según lo que estoy entendiendo, en lo que estamos hablando, si el legado de Chávez va más allá de la cúpula partidista? Recuérdate que el término revolución viene desde cuando, podemos decirlo desde cuando nace la humanidad, que empieza a evolucionar, a revolucionar. Entonces no podemos solamente enfrascarnos en decir que se deja de ser revolucionario o no por el momento de tomar una determinación que con conciencia y con criterio le puede sentir cualquier sujeto revolucionario. Desafortunadamente esa es otra de las debilidades que hay dentro del proceso, que se estigmatiza a la persona por pensar equivocadamente o no y por tener una postura errónea o no en un momento determinado. Atreverse a intentarlo es un hecho revolucionario. El comandante Chávez se atrevió a intentar hacer una revolución con sus compañeros y lo logró. ¿Por qué no atreverse a intentar